¿Listo? ¿Listo? Sí. Te vamos presentando. ¿Cómo quieres? Bueno. Es un placer para mí presentarles a Pepe Franco, muchos ya lo conocen. Los que no lo conocen, bueno, Pepe estudió la licenciatura en la UNAM, por ahí de los 70 finales. En la prehistoria, luego se fue a Wisconsin a trabajar con Don Fox, el mismo asesor de doctorado de Gilberto. Regresó a México y estuvo trabajando en el Instituto de Astronomía un buen rato, hasta que se subió director del Instituto de Astronomía y dejó de hacer ciencia para hacer administración de la ciencia. Entonces fue impulsor muy fuerte del desarrollo de San Pedro Mártir, de todo lo que hoy día hay en San Pedro Mártir, pues en buena medida le debemos un buen cacho de eso a Pepe. Es quien también promovió mucho la Noche de las Estrellas a nivel nacional, se la debemos a Pepe. También ha sido director bueno, hizo 2 periodos de director del instituto. Un periodo, pues estuviste en la dirección de la Academia Mexicana de las Ciencias. Pues bueno, pues es un orgullo para nosotros tenerte aquí. Fue asesor también de Gilberto Gómez, ¿no? En algún momento de la licenciatura. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Vuelve a la beca científica. También eres caballero de la mesa redonda. Caballero de Francia. Sí. De la Legión de Honor. Para trabajar director de la GDC. Y también a mucha honra del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico. Y promotor de los Guillermo Arre. Bueno, yo los yo honoris causa. Y bueno, yo creo que de lo que estoy más orgulloso es que tocaba rock and roll hasta que vino la pandemia, así como Enrique, pero pues Enrique es un jazzista más completo de lo que yo he tocado. Pero en fin, bueno, para mí es un placer estar aquí y me encanta ver a tanta gente conocida y muchas caras nuevas, y le agradezco a Javier por la invitación para venir a dar la charla, y ya están por el apoyo que ha sido muy extenso, con vino, quesos, y bueno, les voy a hablar sobre un trabajo que es un trabajo muy simple, un modelo realmente muy sencillo para analizar cuál es el papel de los parámetros de un sistema galáctico en la formación de nubes moleculares y en la formación de estrellas. Y esto es el primer trabajo con un grupo extenso de personas que están en el IA, en el INAOE y también aquí en el Instituto de Radioastronomía. Esta es la lista de colaboradores, y por supuesto que si alguien está interesado en continuar con esto, porque hay bastantes cosas por hacer, pues bienvenidos. Entonces, les aviento un anzuelo a jóvenes y viejos, bueno, no viejos, sino a personas maduras, y a jóvenes, por si les interesa colaborar. Y es digamos, es el punchline de lo que voy a decir. Hay una gran diferencia, aunque algunas veces se confunden, entre lo que son las nubes moleculares y lo que son los sistemas autogravitantes o las nubes autogravitantes. Y hay una gran diferencia. Las nubes moleculares se forman, el gas molecular se forma en granos de polvo. Y esto implica que dependen de la metalicidad del sistema. O sea, sistemas con una metalicidad baja, pues tienen pocos granos de polvo y tienen una formación, pues, muy modesta de formación de gas molecular. Y mientras mayor es la metalicidad del sistema, pues hay una abundancia mayor de granos de polvo y hay una forma más simple para que el sistema o el gas del sistema se molecularice. Por otro lado, para formar, digamos,
el gas molecular con los granos de polvo, pues se requiere una densidad de átomos de hidrógeno. Y mientras más alta es la presión, la densidad promedio dentro de las nubes es mayor y por lo tanto la molecularización también es más fácil que en lugares que tengan baja presión. Entonces las nubes moleculares o la formación de nubes moleculares dependen de dos parámetros. Uno es la metalicidad y la otra es la presión. En el caso de las nubes autogravitantes, estas pues dependen única y exclusivamente de la presión externa del medio. Porque para que una nube, una región, una parcela de gas, como ustedes lo quieran ver, se convierta en autogravitante, pues es necesario que se desacople de la presión externa, que es el elemento de confinamiento para nubes que no son autogravitantes. Entonces, el pasar de nubes confinadas por presión a nubes autogravitantes, pues depende básicamente de la presión interestelar local. De tal forma que una nube autogravitante no depende de la metalicidad y depende única y exclusivamente de la presión. Entonces, el modelo es construido a través de esto y vamos a utilizar a la Vía Láctea como el ejemplo en donde podemos aplicar el modelo y como podrán ver al final, el modelo da bastantes buenos resultados para lo que sabemos en la Vía Láctea y no solamente en la Vía Láctea, sino en galaxias externas cercanas. ¿Te pregunto ahorita o al final? Cuando tú quieras. Y yo, así de decir que la autogravitación o la naturaleza autogravitante depende de la presión, me suena un poco raro, porque entonces podrías decir que un medio a una cierta presión es todo autogravitante. Yo más bien diría que depende de la densidad. No, de la presión externa. O sea, pero por eso, cualquier medio, bueno, si quieres, ahorita lo vemos cuando lleguemos a ese punto. ¿De acuerdo? Sí, nos vemos. Si tu prejuicio es mejor que mi prejuicio. No, pero lo vemos en un momento. Entonces, este Javier nos atormenta a todos. Al principio de sus charlas siempre nos habla de la relación que propuso Schmidt y que fue un dolor de cabeza para mucha gente durante algunas décadas, porque él propuso que la formación estelar dependía de la densidad volumétrica a un exponente que él encontró que era el cuadrado, un exponente 2, y después de varias décadas la gente estuvo buscando esto y la verdad no encontró nada hasta que Bob Kennicott encontró que más que la densidad volumétrica, la formación estelar dependía de la densidad superficial de gas. Y a partir de esta relación que él encontró, que la densidad superficial de formación estelar era proporcional a la densidad superficial ¿qué dije? De gas. La densidad superficial de formación de estrellas era proporcional a la densidad superficial de gas, a un exponente que le encontró que estaba cerca de 1.5, 1.3, 1.5, etc. Pero esto a finales de la década de los 80 disparó una gran cantidad de trabajos que en los últimos años ha sido realmente una explosión, en donde muchos grupos o varios grupos en el mundo han estado haciendo surveys en un buen número de galaxias tratando de encontrar estas relaciones. Y se ha encontrado, pues, no solamente una correlación con la densidad superficial total de gas, sino con la densidad superficial de gas molecular e incluso con la presión del medio interestelar. Y ha habido modificaciones en donde le añaden el tiempo de caída libre o el tiempo orbital en las regiones donde se están formando las estrellas para tratar de encontrar correlaciones. Y a la par que se han hecho pues muchos surveys observacionales, también se han desarrollado modelos muy detallados para tratar de explicar esto. Y bueno, aquí tenemos una versión nueva de lo que encontró Rob Kennicott. Es un trabajo de él con otra persona, en donde vemos en amarillo galaxias que son starbursts y en negro pues espirales
espirales normales. Y si uno las grafica como función de la densidad superficial de gas, pues uno puede pasar una recta de una manera muy adecuada, como se puede ver ahí. Pero si se pone uno picky, puede encontrar que hay diferencia en los exponentes. Si nos fijamos en las regiones centrales de las galaxias y en donde hay una relación diferente, ¿no? Menos, o sea, más shallow, menos empinada que en galaxias espirales normales. Ahí pueden ver ustedes el número de galaxias para cada caso. En el caso de las Starburst son 110, 112 galaxias, y en el caso de las espirales, pues también son 100 y pico de galaxias. Entonces, este trabajo es un trabajo muy robusto, pero hay una cosa que salta inmediatamente a la vista. Uno no observa formación estelar en regiones con gas atómico. Entonces, resulta raro que tenga uno una correlación tan buena, teniendo la densidad superficial total de gas atómica más molecular. Y bueno, pues ha habido otros trabajos también con un buen número de galaxias. Es un survey con 80 galaxias, en donde, como pueden ver ustedes del lado izquierdo, hay pues una buena correlación de las regiones de formación estelar como función de únicamente la densidad superficial de gas molecular. Pero también existe una magnífica correlación, como se puede ver en el lado derecho, con la presión del medio externo. Como pueden ver ustedes, ahí dice una PDE. O sea, hay diferentes formas en las cuales uno puede encontrar la presión con trabajo observacional, y depende del tipo de suposiciones que uno haga. Podemos suponer que la presión del sistema es una presión hidrostática, simplemente en estado estacionario, o puede suponer que esta presión está fluctuando y entonces que la presión está en equilibrio dinámico y los parámetros que entran para obtener esa presión son diferentes, ¿no? Pero bueno, luego vamos a eso si quieren. Y es un trabajo que hicieron Jorge Barrera Ballesteros y Sebastián Sánchez y Leticia Carilli, con un grupo grande de colaboradores, en donde estudiaron 96 galaxias cercanas, y esa es la relación que encontraron entre la densidad superficial de formación estelar en contra de la presión. Es la presión dinámica nuevamente, pero si uno lo hace con la presión hidrostática, uno encuentra una correlación igualmente buena, y si uno lo hace con la densidad superficial de gas molecular, también encuentra uno una relación igualmente buena. Si nos fijamos en nuestra galaxia, pues hay a lo largo iba a decir de los siglos, pero no, de muchas décadas, hay muchos estudios enfocados en encontrar la formación estelar como función del radio, del galactocéntrico, y aquí tenemos una serie de evolución química con datos sobre la formación o la distribución de formación estelar como función del radio galactocéntrico, y ustedes pueden ver que sí, una función pues muy como una ley de potencias con el radio. Y aquí tenemos, en la anterior era la tasa de formación estelar como función, y aquí tenemos la tasa de formación estelar por unidad de área como función del radio. Y tiene una forma bastante similar, y como pueden ver, quizás no se ven atrás, porque son bastante los colores, pero con pulsares, con remanentes de supernova, con regiones H2 y con emisión infrarroja, infrared, o sea, lejana. Y como pueden ver ustedes, pues todas se ven muy bien y tienen una forma bastante similar, y los puntos
son, digamos, el mejor fit para la formación estelar con todos estos indicadores. Es otro trabajo en donde se utilizan diferentes indicadores. Es un trabajo en donde se utiliza la emisión en polvo en gas atómico. Esto es, las estrellas pues se forman, generan regiones H2 y la radiación de estas regiones H2 pues ilumina, bueno, no solamente destruye y evapora el gas molecular, sino que también ilumina a las nubes difusas que están alrededor y digamos, con esa emisión térmica del polvo en estas nubes difusas se encuentran estas correlaciones. El azul más oscuro está hecho con clones de H1 en todo el disco galáctico hasta donde se pueden observar, y el que está en un azul suave se hace en la vecindad del Sol, bueno, ni tan vecindad, porque se hace en un radio de 6 kiloparsecs por 6 kiloparsecs. Y digamos, se compara la parte local con la parte global del disco, y como pueden ver ustedes, se comporta muy bien. En el caso de la parte amarilla, tenemos, utilizando estrellas A, B y O, que viven poco tiempo, como indicadores de la tasa de formación estelar. Y como pueden ver, en el lado izquierdo tenemos una tendencia parecida, pero con valores diferentes, y esto es utilizando una función inicial de masa. Si uno utiliza otra función inicial de masa con los mismos datos, puede hacer converger las tendencias de estos indicadores. Y cuando uno junta los indicadores anteriores con estos, pues todos se parecen y van definiendo muy claramente cómo está la tasa de formación. Preguntas sobre ese gráfico. ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta sobre la gráfica en términos? Sí, adelante. Entonces, bueno, si puedes regresar. Gracias. Dijiste que son iguales, ¿no? Si son locales o es toda la galaxia, pero sí hay diferencia. Bueno, y se ve bastante menos, ¿no? La versión local, ¿qué quiere decir? Bueno, es más baja, efectivamente, pero pues, digamos, hay barras de error que no están. ¿Porque estamos entre brazos? ¿Perdón? ¿Es porque estamos en una región entre brazos espirales? Pues la verdad no sé, habría que preguntarle a los autores. Yo no creo que se usaron 6 por 6 kiloparsecs, yo no creo que sea 3, sino que más bien han de haber usado, digamos, todo el gas de toda la emisión del disco. Entonces consideras tanto lo que está aquí como lo que está del otro lado de la galaxia, y eso puede cambiar la estimación. Pensaría que lo que está lejos tiene más incertidumbre, ¿no? Bueno, él es teórico también. Habrá que preguntarle a los observadores que lo hicieron, pero digamos, dentro de las barras de error hay la Y, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es bastante simple y los ingredientes que utilizamos son las densidades superficiales de gas y total de masa para obtener la presión. La presión está dada pues por el peso del gas en el disco. Y el otro ingrediente es la metalicidad. Y con estos ingredientes obtenemos la presión interestelar como función del radio galaktocéntrico. ¿Y cuáles son las condiciones para umbral, para formar nubes moleculares, y las condiciones umbrales para formar nubes autogravitantes en línea? ¿Ok? Y ahorita vemos esa parte. Y de ahí podemos sacar pues la distribución superficial de la formación estelar en nuestra galaxia, y no solamente eso, sino también la eficiencia de formación estelar como función del radio galactocéntrico.
Entonces, para Perdón, una pregunta rápida. Sí, sí. ¿Por presión te refieres a la presión total o a la más presión en el plano medio, incluyendo sí, pues el peso del gas, pues, turbulencia? ¿Perdón? Incluyendo presión turbulenta. lo que pasa es que, digamos, todas esas componentes son simplemente las componentes que hacen que se infle el disco, pero no generan la presión. Hay una percepción errónea en donde se piensa que la presión está dada por la turbulencia, los rayos cósmicos, los campos magnéticos y la parte térmica, pero estas, digamos, todas estas energías positivas lo único que hacen es compensar el peso del gas. La presión está dada básicamente por el peso del gas, ¿ok? Y lo que hacen todas estas energías positivas es definir cuánto se infla el gas. Si le pones mucha presión turbulenta, pues eso infla el gas más, pero la presión no cambia. Es básicamente la misma. Y si tienes estallidos de formación estelar o eventos de formación estelar o el paso de brazos espirales o nubes que caen contra el disco galáctico, todos estos son eventos temporales, eventos transientes que te cambian la presión momentáneamente, pero después de un tiempo de cruce, la presión se relaja al valor medio dado por el peso del gas. ¿Ok? Entonces, digamos, esta es la presión total. Exactamente, la forma en la cual lo hacemos. Y bueno, para obtener la presión, pues hay que utilizar todas las formas de gas que tenemos a nuestra disposición. Es el gas ionizado en la galaxia que se extiende a como 1 kiloparsec de altura, es el famoso Reynolds Layer, que tiene una densidad superficial de gas. Oye, esto tiene un láser aquí. Debe tener un poquito ahí. Déjenme ver dónde. Entonces, la densidad superficial de el gas del Reynolds Layer es casi independiente del radio. Es del orden de 2 masas solares por parsec cuadrado en básicamente todo el disco. Aquí tenemos el gas atómico, en donde, pues, como pueden ver ustedes, hay mediciones que van hasta 10 masas solares por parsec cuadrado. Esta es densidad superficial de gas y esto es el radio galactocéntrico. Pero el grueso de las observaciones nos dan un valor como de 5 masas solares por parsec cuadrado en, pues, prácticamente todo el disco, excepto en la zona más externa, por ahí de 15 kiloparsecs, en donde decae con una función, un power law. Aquí tenemos la densidad superficial de gas molecular. Aquí pueden ver ustedes en la zona interna, pues es bastante, digo, en el centro de la galaxia es muy alta la cantidad de gas molecular, pero a partir de unos 5 kiloparsecs decae como una ley de potencias, y es muy clara la forma en la que cae. Y en la vecindad solar, la densidad superficial de gas molecular es como de 1.5 masas solares por parsec cuadrado. Pero más por los estudiantes, más que ley de potencias, es exponencial. Bueno, un exponencial, perdón, sí, es un exponencial con una escala de longitud como de 2 kiloparsecs. Esa es la escala del exponencial. Tienes razón, lo dije mal. Borren lo que dije y háganle caso a Javier. ¿Ok? Esta es la distribución total de gas en la vecindad solar, no de gas, perdón, de masa en la vecindad solar, en donde se modela con todo lo que se observa en estrellas, más lo que le haga falta, que se le achacan a la materia oscura. Entonces, se supone que la materia oscura está distribuida de forma isotrópica
en toda la galaxia, y la densidad de estrellas pues está distribuida en dos discos, un disco delgado y un disco grueso. Las estrellas viejas están en el disco grueso, y en azul tenemos la densidad superficial de estrellas, cómo crece cuando vamos integrando hacia arriba. Y como pueden ver ustedes, por ahí de unos, qué sé yo, 600, 700 parsecs arriba del plano medio, la densidad superficial de estrellas se vuelve plano. O sea, hoy ya no hay básicamente estrellas. Pero la densidad superficial de masa medida por la dispersión de velocidades, esa sigue aumentando, y este aumento se achaca a la densidad superficial de material oscuro. ¿Ok? Esto, digamos, estos son los valores para la vecindad solar. ¿Ok? Entonces, el range of layers se nos va hasta 1 kiloparsec de altura, pero la densidad superficial de estrellas se va a 600, 700 parsecs. La densidad superficial de estrellas es más, está más contenida dentro del disco que el famoso DIG, o sea, el gas ionizado difuso. Y aquí tenemos la densidad superficial total de material, o sea, gas más estrellas más materia oscura, integrada hasta 1 kiloparsec como función del radio galactocéntrico. Y pueden ver ustedes que cae también de una manera exponencial. Y esta caída exponencial es bastante parecida a la caída exponencial que se veía para el gas molecular. El gas molecular tiene una escala de longitud como de 2 kiloparsecs, y en el caso de la densidad superficial total de masa, la caída es como de 2.5 kiloparsecs, o sea, la distancia es un poquito mayor, pero es muy parecido. Y esto va a hacer que tanto la presión como la densidad superficial de gas molecular se parezcan muchísimo. Entonces, lo que hice es tomar todo esto e integrarlo en un modelo simple para el disco galáctico. Entonces, uno resuelve la ecuación de Poisson de una manera muy simple para un sistema cilíndrico, y puede encontrar la presión como función de el campo gravitacional y la densidad superficial de gas, volumétrica de gas en un punto, y eso pues se integra a lo largo del eje Z, y uno puede obtener la presión del gas, la presión total, como el producto de la densidad superficial total de gas por la densidad superficial de materia. Es realmente simple, y para, digamos, afuera del bulbo galáctico esto funciona muy bien. El bulbo tiene, pues obviamente, una distribución más bien esférica, y uno no puede aplicar esta simetría cilíndrica, pero fuera de 5 kiloparsecs, de 5 para afuera, esto funciona muy bien, y esto nos da directamente la presión total del medio interestelar, simplemente utilizando los valores que conocemos para la densidad solar y para la distribución en el disco. Y, digamos, esta es la ecuación espantosa que uno tiene que resolver, pero es muy fácil porque esta se puede aproximar por esta ecuación, y eso nos da directamente la presión como un producto de la presión en la densidad solar, que es bastante conocida, por esta exponencial que tiene una escala de distancia, como les dije, de 2 kiloparsecs. ¿Ok? Entonces, la presión tiene exactamente la misma escala de distancia que la densidad superficial del gas molecular, y entonces, pues este cociente de la presión entre la densidad superficial del gas molecular es bastante constante en todo el disco,
y pues uno lo puede derivar muy fácilmente a partir de los valores en la vecindad solar. ¿Ok? Y aquí pues les muestro qué tan buena o qué tan mala es el ajuste que hicimos. La línea continua es el producto de las densidades superficiales como función del radio galactocéntrico, y la punteada es nuestra aproximación, y ustedes pueden ver que pues, ahí la lleva muy bien entre 5 y digamos 12, 13 kiloparsecs. Es una muy buena aproximación, y el cociente de la presión con el gas molecular efectivamente es bastante constante a lo largo de todo el disco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues este es el modelo simple que tenemos. En la parte, es el disco de nuestra galaxia. La parte central, que está en color naranja, es la zona del bulbo, la cual no pelamos porque uno no puede hacer las aproximaciones que estamos haciendo dentro de esto. Entonces, todo lo que diga es de esta zona hacia afuera, o sea, de 5 kiloparsecs hacia afuera. Y en esta zona azul clara es una zona que vamos a mostrarles, en donde el proceso de formación de nubes moleculares está muy bien definido según nosotros. Y luego en la parte externa, en la parte esta más bien grisácea, es una zona en donde las cosas funcionan de una manera diferente. Y bueno, el peso de todo el gas que hay en el disco de la galaxia es el que define la presión. Y cuando uno mira, por ejemplo, la densidad superficial de todos y cada uno de los componentes, los rayos cósmicos generan una buena cantidad de la energía que sostiene al disco en contra de la fuerza gravitacional. O sea, los rayos cósmicos son muy importantes, y son tan importantes como la suma de las otras presiones. Y hay, digamos, si bien los rayos cósmicos están sosteniendo en buena medida el peso del gas en todo el disco, ellos prácticamente no interactúan con las nubes que están dentro del disco. Además de sostener el disco, son los que mantienen la ionización en el layer de Reynolds, ¿no? En la zona extraplanar del gas ionizado difuso. Ok, rápidamente el papel del polvo. El polvo es poquito el polvo que hay en la galaxia. El cociente de gas a polvo es como de una centésima únicamente. Y esta centésima de polvo pues tiene un efecto muy importante en varias de las cosas que suceden en el disco. Primero, la formación de gas molecular se da en la superficie de los granos. Segundo, la opacidad del polvo es la que protege a las nubes moleculares de la radiación externa. O sea, el polvo en las zonas externas de las nubes moleculares es la que protege a la nube, o que protege a las moléculas que están adentro de la nube de ser disociadas por la radiación ultravioleta externa. Y además, la eyección de electrones por fotoeyección es el mecanismo que calienta el interior de las nubes moleculares. Porque como no penetra la radiación, la fuente fundamental de calentamiento pues son rayos cósmicos, tanto en granos de polvo como en destrucción de algunas especies moleculares, en particular el CO. Hay trabajos más o menos recientes en donde estudian el efecto de diferentes niveles de rayos cósmicos penetrando en las nubes moleculares, y se encuentra que lo que más rápida y fácilmente destruye es el CO. O sea, puede haber lugares en donde hay una cantidad muy intensa de rayos cósmicos,
puede haber mucho gas molecular que uno no puede ver, porque el hidrógeno molecular pues no radia, y el que nos indica que allí hay hidrógeno molecular es el CO, pero el CO es fácilmente destruido por los rayos tóxicos. Entonces, puede haber bastante gas molecular o hidrógeno molecular que no es detectado simple y sencillamente porque el CO no, pues, se produce, pero se destruye rápidamente. Entonces, el polvo juega un papel muy, muy importante, y la cantidad de polvo que hay, pues depende de la metalicidad. Entonces, aquí tenemos un estudio con 20 y tantas galaxias, en donde se estudia cuál es el cociente de gas a polvo como función de la metalicidad de la galaxia, y aquí se puede ver que hay dos tendencias muy claras que están, digamos, en un valor de la metalicidad que es como entre 1/10 y 2/10 de la metalicidad solar. Arriba de 2/10 de la metalicidad solar, la relación es básicamente lineal. Pero abajo, a bajas metalicidades, la relación es cúbica. Entonces, a bajas metalicidades, el cociente gas a polvo es básicamente cúbico, pero a altas metalicidades es lineal. Y esto, aquí tenemos un trabajo, se ve ahí muy complicado. Les explico muy rápidamente. La línea o sea, todos estos son datos observacionales de muchos sorbis, ¿ok? Y pueden ver ustedes que el cociente gas a polvo es, digamos, es prácticamente lineal en esta parte, pero es cúbico en esta otra parte. Y aquí hay una cosa que a mí me parece bien interesante, y que para la gente que hace cosmología o que hace estudios de sistemas a muy alto redshift, es interesante. Los puntos naranjas que están ahí es la metalicidad de absorbedores Lyman-alpha. Los absorbedores Lyman-alpha, nadie sabe lo que son, pueden ser galaxias muy diluidas, pero muy lejanas, o pedazos de galaxias que se desprendieron en colisiones entre galaxias. Pero estos Lyman-alpha absorbers son vistos o fueron vistos por primera vez en contra de quasares, que presentan pues toda una serie de líneas de Lyman-alpha a diferentes redshifts, y uno, además de ver la cantidad de hidrógeno que tienen estos sistemas, que son nubes de gas que están ahí, también se les puede medir la metalicidad, y les han medido la metalicidad y encuentran que en 2 órdenes de magnitud de la metalicidad siguen esta relación prácticamente lineal, paralela a la que está marcada ahí. ¿De acuerdo? Y cuando uno los extiende a los valores de nuestra galaxia, encuentra que machean, que si uno sigue esa línea y lo compara con la densidad, con el cociente gas a polvo en nubes moleculares en nuestra galaxia, pues, o sea, siguen una línea recta prácticamente lineal. Pero las galaxias normales no. Sí. ¿Cómo se mide la cantidad polvo a gas en el caso de los absorbers? ¿En los qué? Los absorbedores de ¿Cómo lo miden? Buscan líneas de hierro, o sea, de diferentes elementos, los cuales han encontrado. Perdón. Entonces. ¿Perdón? Por el decremento de hierro y. Exactamente, o sea, se ven las líneas de absorción de metales, de diferentes, o sea, de carbono, de nitrógeno, de hierro,
A mí me sorprendió cuando vi esos resultados porque pues, son muy tenues y les alcanzan digamos, a encontrar cuánto polvo tienen, porque hacen ahí una serie de suposiciones, obviamente, y encuentran que el grueso de los elementos pesados están atrapados en polvo. O sea, es muy interesante. Y les digo, a mí me sorprendió y se los dejo porque yo creo que estos son resultados interesantes que habrá que entender cómo se explican. Ok, entonces, para formar una nube molecular, pues lo que hacemos es tomar la forma más sencilla de hacerlo. Suponemos una nube difusa, fría, y vemos con una distribución de polvo homogénea dentro de la nube difusa cuál es la densidad columnar que uno requiere para que la opacidad en el lejano ultravioleta sea igual a 1. Entonces, cuando uno obtiene eso, pues entonces ya sabe que prácticamente toda la intensidad de radiación ultravioleta se quedó en esta, digamos, en esta pielecita de la nube molecular en formación. ¿Ok? Y como sabemos cuál es la presión promedio, pues hacemos un modelo muy simple para las nubes difusas. Suponemos que están en equilibrio de presión y entonces la densidad de la nube difusa, pues es directamente proporcional a la presión. Suponemos NKT es igual a, bueno, varias veces NKT es igual a la presión externa, y ese varias veces resulta ser como 6 veces la presión térmica es igual a la presión externa. O sea, en nuestra galaxia hay cualquier cantidad de datos observacionales en donde se mide la densidad, la temperatura y la presión dentro de las nubes difusas, y estas son entre 4 y 8 veces menores a la presión externa del medio. Entonces, usamos 6 veces la presión térmica dentro de las nubes, y con eso construimos un modelo simple para ver cuánto penetra, o sea, a dónde se da el tau igual a 1, cuánto penetra la radiación, y el resultado es un resultado que obtuvimos desde 1986 con Don Cox, en donde la densidad superficial de gas que se requiere es más o menos 5 por 10 a la 20 partículas por centímetro cuadrado, lo cual si lo pasamos a masas solares por parse cuadrado es aproximadamente 5 masas solares por parse cuadrado, pero como la opacidad está dada por la cantidad de polvo, y para metalicidades arriba de 0.2 veces la metalicidad solar, la cantidad de polvo es lineal con Z, pues entonces hay una modulación en la metalicidad para esta densidad superficial. Y uno puede ver qué tan bueno o qué tan mala es esta relación, comparando, por ejemplo, con los datos que sabemos en nuestra galaxia. Y aquí pueden ver ustedes, son datos de la década de los 70s, en donde obtuvieron la densidad, o sea, la densidad de hidrógeno molecular como función de la densidad total, bueno, superficial las dos, de hidrógeno. Y pueden ver ustedes que los puntos pues hacen esto, y uno puede pues hacer un ajuste muy bueno en donde el quiebre se da justamente a 5 por 10 a la 20 partículas por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, es buena esta relación para la densidad solar, y también es muy buena para las nubes de Magallanes. O sea, las nubes de Magallanes tienen metalicidades diferentes, y el mismo tipo de experimento se ha hecho para las nubes moleculares
en las nubes de Magallanes, y uno encuentra que se escala con la metalicidad promedio de las nubes de Magallanes. Entonces, el modelo es muy simple, aquí lo tienen ustedes, está la radiación externa afuera, y tenemos esta pielecita, que es la que protege a las moléculas en la zona interna, y digamos, la densidad superficial de esta pielecita pues es 5 por 10 a la 20 partículas por centímetro cuadrado, y esto implica que la sección recta de interacción con el ultravioleta pues es el número que está ahí. ¿Ok? Y aquí tenemos modelos de PDRs, o sea, lo que tenemos atrás, perdón, lo que tenemos aquí, pues esta es una PDR que está protegiendo a la nube molecular. Por lo general, los modelos que se hicieron al principio de regiones fotodisociadas eran las regiones que se formaban afuera de las regiones H2, o sea, tenías una estrella que te generaba tu región H2, y que afuera de la región H2 pues tenías una región de hidrógeno fotodisociado. Y esto es, pues básicamente, ¿qué pasa ahí? Press, Alex, if you could just press cancel. ¿Qué le hago? Cancel. O continúa. No, cancel. ¿Qué? Cancelar. Cancelar. ¿Qué pasa? Cancelado está. Perdón, no es mi máquina. No soy de esta colonia. No me peló, ¿eh? Le dije continuar, ¿no? Dale cancelar. No, le di cancelar y le muevo para que. Ya. Ok, entonces, digamos, este es un modelo de PDR en donde la radiación viene de este lado y aparece de nuevo esto. Ese sí le está tocando a continuar, ¿no? Le está dando a continuar. Hay que darle en cancelar. Porque el que está azul es el que deja que aparezca. Bueno, en lo que aparece rápidamente. Bueno, esta es la estructura, pero esta estructura depende de varias cosas. Depende de la densidad que uno suponga de la región, depende del campo de radiación que llega de este lado, y depende, obviamente, también de la metalicidad, y depende también de la cantidad de rayos cósmicos, porque el CO, como les dije, es muy frágil a una intensidad grande de rayos cósmicos. ¿Ok? Y cuando uno compara el modelo simple con estos modelos muy complicados, encuentra que el cociente de hidrógeno molecular a hidrógeno total es como del orden de 0.2 en la zona de tau igual a 1. O sea, toda la zona externa, toda la zona de la piel es atómica. ¿Ok? Entonces la transición de una nube difusa a una nube molecular se da gracias a esta pielecita que pues es delgada comparada con la densidad superficial que uno tiene en nubes moleculares. Por otro lado, dado que el gas molecular se forma en granos de polvo, entonces uno puede obtener qué tan rápido se puede formar el hidrógeno molecular cuando subimos la densidad de hidrógeno atómico en esta zona. Y subir la densidad no es otra cosa más que subir la presión del medio externo. ¿Ok? Entonces, podemos encontrar la tasa de formación de hidrógeno molecular como función de la presión. Y suena complicado, pero en realidad es muy simple, utilizando lo que se ha, digamos, generado a lo largo de muchas décadas, y uno encuentra que la tasa de formación de hidrógeno atómico depende de la presión, depende de la temperatura, pero como la presión depende del radio galactocéntrico, la tasa de formación
de hidrógeno molecular depende del radio galactocéntrico. Y las zonas internas que tienen más alta presión y más metalicidad, pues molecularizan rápidamente al material. En cambio, las zonas externas es más difícil encontrarlo y podemos encontrar la tasa de formación de hidrógeno molecular como función del radio galactocéntrico. ¿Ok? Entonces, para los observadores de nubes moleculares, pues podemos intentar ver de qué manera se puede probar qué tan buena o qué tan mala es esta aceleración que sale directamente del modelo. La tasa de formación, que si suponemos que el gas atómico y el gas molecular están intercambiándose, se forma gas molecular, pero las estrellas que se forman destruyen el gas molecular, entonces la tasa de destrucción de gas molecular en equilibrio debe ser igual a esto. Y uno puede encontrar, si tiene los datos adecuados, cuál es la tasa de destrucción de nubes moleculares por la formación estelar. En realidad, por la transformación de la nube molecular en estrellas, más la evaporación que genera la acción de las estrellas. Entonces, bueno, digamos, encontramos que, por ejemplo, para la vecindad solar, se deben estar formando 5 por 10 a la menos 2 masas solares por kiloparsec cuadrado por año. Y esta cantidad, obviamente, pues varía de punto a punto en la galaxia. Si ahora si tomamos digamos, la cantidad de oxígeno que hay como función del radio galactocéntrico y suponemos que el oxígeno es un buen indicador de la metalicidad, podemos obtener cómo varía la metalicidad a lo largo del disco galáctico y está dada por esta ecuación utilizando los datos observados, y con esto también podemos encontrar en nuestra galaxia cómo varía la condición umbral para formar nubes moleculares. ¿Ok? Entonces está dada por una ecuación y ahorita vemos esa ecuación cómo funciona. Ahora al tema que te encanta. Okay. Para que una nube, que puede ser molecular o no, se convierta en autogravitante, se debe desacoplar de la presión externa. Y la condición para desacoplamiento, digamos que se ha utilizado en el pasado, es, por ejemplo, tener la masa de jeans o el tamaño de jeans, pero uno por la misma moneda puede encontrar cuál es la densidad superficial de gas en el caso de jeans, ¿ok? Yo no hice eso, lo que hicimos fue simple y sencillamente suponer que la energía gravitacional es igual a la energía positiva dentro de toda la nube. Y en el momento en que la energía gravitacional se vuelve mayor, en ese momento se desacopla de la presión externa y lo que se necesita es una densidad superficial de gas dada por esta expresión. Depende de la presión a la 1 Y cuando uno compara esta relación con lo que uno tendría de obtener la masa de jeans y la longitud de jeans y sacar de ahí la densidad superficial de gas, excepto por un factor casi de 1, son idénticas. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que uno tiene con la masa de jeans y como depende de la presión al 1/2, uno puede encontrar cómo varía la condición umbral para formar nubes moleculares como función del radio galactocéntrico. Y entonces podemos comparar qué condiciones se requieren para formar nubes moleculares y qué condiciones se requieren para formar nubes autogravitantes. Aquí lo que tenemos es densidad superficial contra el radio galactocéntrico y la línea roja nos muestra el umbral para formar nubes moleculares. O sea, todo lo que esté arriba de la línea roja son condiciones para nubes moleculares. Esas son las densidades superficiales
para tener nubes moleculares. Pero para tener nubes autogravitantes, la relación es la línea azul. Todo lo que esté arriba de la línea azul es autogravitante. ¿Ok? Entonces la zona, esta rosita o color durazno, es una zona de nubes moleculares que no son autogravitantes. Y la zona que está arriba son nubes moleculares que son autogravitantes. ¿Cuáles pueden formar estrellas? Estas no. Se requiere que sean autogravitantes para formar estrellas. Entonces, la población de nubes que requerimos para formar estrellas. Y esa es la población de nubes que debemos de evaluar para sacar una relación Helmholtz-Schmidt que nos indique cuál es la relación con nubes única y exclusivamente autogravitantes. ¿Ok? Si, como pueden ver, alrededor de 11 kiloparsecs para nuestra galaxia se cruzan estas dos. Y en la zona externa, estas son nubes difusas, pero estas son autogravitantes. Esta región puede formar estrellas en la región externa. En la región externa existe la posibilidad de que se formen estrellas de nubes difusas, no tienen que ser autogravitantes. Entonces, nubes difusas que se vuelven autogravitantes y que crecen en masa por cualquier mecanismo y después se vuelven moleculares, esas se desestabilizan rápidamente y forman estrellas con una eficiencia alta. Entonces, las nubes moleculares que forman estrellas en la región externa deben de ser nubes pequeñas porque no requieren una densidad superficial muy grande y deben de tener una eficiencia de formación estelar alta. ¿Ok? Y en la zona interna, a 11 kiloparsecs, el proceso de formación estelar se da en 3 pasos. Primero, una nube se vuelve molecular, después se vuelve autogravitante y después forma estrellas. ¿Ok? Y bueno, pues podemos encontrar con estas relaciones cuál es la tasa de formación estelar por unidad de área en diferentes radios galactocéntricos para nuestra galaxia, y eso está dado en esta ecuación de abajo. Esta es la tasa de formación estelar en función del radio galactocéntrico, y obtenemos un límite superior y un límite inferior dependiendo de qué trazador utilicemos para evaluar los parámetros en la ecuación. Si utilizamos datos extragalácticos, obtenemos el valor más bajo, y si utilizamos datos en la vecindad solar, obtenemos el valor más alto. Pero entonces ya estamos construyendo dentro del modelo cuál es la densidad superficial de formación estelar en nuestra galaxia como función del radio galactocéntrico. Y esto pues nos lleva rápidamente a sacar cuál es la eficiencia de la formación estelar también como función del radio galactocéntrico. Y como la densidad superficial de gas molecular y la densidad superficial de formación estelar tienen la misma dependencia, nos resulta que la eficiencia está aproximadamente entre 3 y 8% para todo el disco. Y hay una eficiencia que se ha vuelto bastante popular, que es la eficiencia por tiempo de caída libre, y pues también la podemos obtener, y en ese caso, pues aproximadamente entre el 1 y el 2% del gas tiene esa eficiencia por tiempo de caída libre. Ahora vamos a comparar con estos datos que ya les había mostrado. Ponemos juntos los datos de todos estos indicadores con aquellos datos, y esos están en estos colores tenues, y la línea negra es el límite superior que da nuestro modelo,
y la línea roja es el límite inferior que da nuestro modelo, que, digamos, para mi gusto no es malo. Ustedes ya dirán qué tan bueno o qué tan malo. Y si lo comparamos con la densidad superficial de formación estelar en galaxias externas, por ejemplo, en el caso del Survey Edge Khalifa, donde pueden ver ustedes nuevamente esto que les enseñé hace rato, la línea negra es el best fit para estos datos, y eso lo comparamos con nuestro modelo. La línea negra, nuevamente, es el límite superior, la línea roja es el límite inferior, y la línea punteada es el best fit de Jorge y compañía. Entonces, bueno, con un modelo simple podemos explicar la tasa de formación estelar en nuestra galaxia y también el bulk, o sea, el grueso de la formación estelar en galaxias cercanas. Y bueno, pues el resumen, este es el modelo, y esto es, digamos, los resultados fundamentales. Obtenemos la distribución radial de la presión, de la densidad de nubes difusas y de los umbrales para formar nubes moleculares y para ser autogravitante, y con eso encontramos pues una serie de propiedades de la formación estelar y de las nubes moleculares dentro de nuestra galaxia. Y yo termino ahí para que no sea preocupación. Sí, bueno, más o menos a lo largo de la pregunta que hacía yo hace un rato, ¿puedes regresar a tu gráfica de los dos umbrales? Sí, sí. Molecularidad y formación estelar. ¿Te gustó el color? Esa. Entonces, algo me preocupa de aquí. Sí. Como que esta gráfica no depende de la masa de la nube. O sea, no, nada más de la densidad superficial. Pero entonces, por ejemplo, una nube que tenga, o sea, de alguna manera, como que este criterio solo está comparando la presión externa. Sí. Pero falta, si la nube, podría ser que la nube no tuviera la presión, pero si fuera G inestable. Para que una nube sea G inestable, pues, o sea, tampoco depende de la densidad de la nube. Entonces, ¿cómo le haces tú para que, o sea, qué hace que una nube grandotota que tenga 1 millón de masas solares, pero no esté ahí, pero esté en esa parte, no forme estrellas? Lo que pasa es que el criterio es un criterio local. Tú puedes tener un complejo molecular muy grande, en donde digamos, la densidad superficial promedio de todo ese complejo esté en esta zona. Entonces, el complejo como complejo no forma estrellas, pero grupos internos dentro del complejo pueden estar aquí. Y esos grupos sí forman estrellas. Entonces, tú puedes tener una nube grandototota con fíjate, déjame regresar a la parte de las nubes moleculares. ¿Dónde estamos? Estas, sí, no lo tengo no traje, pero este es un trabajo de un grupo francés que tomó todos los datos de las moleculares de la galaxia y hizo un análisis que es un análisis estupendo. Y por ejemplo, esta gráfica lo que nos muestra es la densidad superficial, pero la mediana de la densidad superficial promediada a lo largo de radios galactocéntricos. Y bueno, aquí tú puedes ver cómo cae la mediana y cuáles son los valores de la mediana. La mediana, o sea, si tú tomas todas las nubes en un solo
en un mismo radio, digamos, entre 7 y 8 kiloparsecs, por decir algo. La mediana lo que te da es el valor medio, en donde la mitad de las nubes tienen un valor abajo de ese valor y la mitad tienen un valor arriba de ese valor. ¿Ok? Y como tú puedes ver, los valores no son muy grandes. ¿Ok? Entonces, hay muchísimas nubes que pueden ser grandotototas, porque, bueno, no es aquí, el tamaño promedio que ellos obtienen de las nubes está como de 30 parsecs, que es una bestialidad de tamaño. ¿Ok? Para lo cual, para tener las masas de las que estamos hablando, tiene que tener densidades de menos de 100 partículas por centímetro cúbico. O sea, tienen densidades pequeñas, casi densidades como de nubes difusas, esa es la densidad promedio. Pero dentro de esas nubes hay zonas con densidades superficiales muy, muy grandes. O sea, los grumos tienen densidades superficiales muy grandes. ¿Ok? Entonces, as a whole, no son muy eficientes formando estrellas, sino solamente en los barritos que se le forman a las nubes allá adentro. Will, Entonces, relacionado con esto, vi en alguna página que tienes un parámetro que es precisamente la fracción de toda la área del disco que está en estas nubes, ¿verdad? perdón. Tenías un parámetro que es la fracción de área del disco. Sí. Está formando. Y supongo que estás suponiendo que este sea constante. Y mi pregunta es: ¿por qué debe ser constante? ¿De qué No, depende? Etcétera? No supongo que sea constante. No. Lo que obtengo es este valor para la vecindad solar. ¿Ok? Y en la vecindad solar lo fijo y eso me da el valor para la vecindad solar y luego lo modulo con la presión. ¿Ok? Entonces puede variar, pero no tengo manera de conocer ese parámetro fuera de la vecindad solar. ¿Ok? Sí lo puedo conocer en promedio para galaxias externas. Y de hecho, el valor inferior está sacado de galaxias externas, en donde está censando, pues, no sé si todo el disco o una buena parte del disco. Sí, pero entonces no sé si hay una teoría sobre qué valor debe tener este parámetro y si debe ser constante o si debe tener dependencia sobre otros parámetros. La diferencia entre los valores extragalácticos y el valor en la vecindad solar es muy pequeño. Entonces, pues, no sé, o sea, digamos, mi feeling es que no varía gran cosa, pero podría variar muchísimo. Pero eso es lo mejor que puedo hacer. Muy bien, gracias. Roberto, perdón. Eso era respecto a la respuesta que le diste a Enrique. O sea, pero los grumos entendidos como subestructura de las ondas moleculares no sienten la presión externa de la misma manera que una nube molecular siente su exterior, ¿no? Sí. Entonces, no entendí la respuesta a Bueno. Enrique. A ver, tienes una nubesota grandota donde, como un todo, está constreñida por la presión externa. ¿Ok? Y esa presión externa es, y quizá con alguna variación, la presión que está alrededor de los grupos. ¿Ok? Entonces, como un todo, no es eficiente para formar estrellas, pero en la zona de los grumos, la presión que confina los grumos puede ser la presión externa o algo un poquito mayor que la presión externa, y nuestro modelo no llega a tanto. ¿Ok? Es steady state analítico lo más simple posible. Entonces, si uno quiere tener respuestas a lo que estás diciendo, pues uno tendría que hacer modelos específicos de nubes moleculares y cómo evolucionan internamente. O sea, que no sea densidad por una constante, sino una distribución de probabilidad. Pues sí, pero eso ya es otro modelo. O sea, este es el más simple, y a pesar de lo simple,
yo digo que da respuestas muy interesantes. Si le pones más ingredientes, pues obviamente vas a poder ir más lejos, ¿no? Pero es hasta donde hemos llegado. ¿Ya está publicado? Está en proceso de, lo mandamos a... Ok, entonces, está muy bien. ¿Qué tan novedoso es? Supongo que gente han hecho cosas parecidas antes, hay todo lo de McKee y Connells y eso. Sí, bueno, ¿Hay una diferencia clave entre lo que estás haciendo y lo que han hecho antes? sí y no. O sea, hay modelos muy detallados del grupo de Ivo Stryker, en donde obtienen que la tasa de formación estelar se escala con la presión. ¿Ok? Pero ellos lo hacen con modelos muy complicados, en donde suponen un pedazo de la galaxia, suponen que hay formación estelar y suponen que la distribución de velocidades depende de la tasa de formación estelar. ¿Ok? Con lo cual hacen que se infle un poco el disco en esa zona. Y después de un rato, ¡pum!, se desinfla y eso hace que la densidad aumente y ¡pum!, vuelva a formar estrellas. ¿Ok? Entonces tienen la presión está haciendo esto con cada inyección de formación estelar sube, pero sube momentáneamente baja y en promedio termina siendo la presión que nosotros estamos obteniendo. Entonces, ellos lo han hecho con, digamos, con fuerza bruta, con modelos, y lo que hicimos nosotros es tratar de extraer cuáles son los parámetros del sistema que rigen o que controlan la formación de nubes moleculares y la formación de estrellas. Ellos no tienen la formación de nubes moleculares. Simplemente suponen que dadas estas condiciones se te forman estrellas. Porque no hay manera de seguir con todo detalle toda la, digamos, toda la física de los diferentes procesos. Entonces, si tú quieres, no es nuevo el que la presión se escale linealmente con la tasa de formación estelar. Lo que sí es nuevo es que la presión genera las nubes moleculares y que hay una forma muy fácil de entender cómo actúa la presión en la formación estelar. Entonces, si tú quieres, lo que estamos haciendo es dar la física básica de por qué el modelo de Stryker funciona. Y comparando con los modelos de Connells y McKee, ¿Perdón? comparado con los modelos también analíticas de Connells y McKee para cómo escala la... Pues lo que pasa es que hicieron, ellos hacen un modelo en donde nuevamente están viendo la dinámica. Nosotros no vemos la dinámica. O sea, hacen un modelo muy complicado, con muchos parámetros, de cuál va a ser la temperatura promedio cuando tienes supernovas y cuando tienes vientos. O sea, hacen toda una serie de cosas y a fin de cuentas, independientemente de todos esos detalles, lo que terminas obteniendo es que es el peso del gas el que está definiendo, el que está controlando los parámetros de lo que está ocurriendo adentro del gas. Si tú quieres, la presión es el sustrato en donde se dan todos los procesos físicos y químicos que ocurren dentro de un disco gaseoso. ¿Ok? Digamos, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y no estamos pelando los detalles. Gilberto me decía, oye, pero la evolución no va, bueno, pues la evolución no sé. O sea, ese ya es un momento posterior al modelo u otro modelo. ¿Okay? Pero yo insisto, digamos, si uno no se echa porras, nadie se las echa. La belleza de este modelo es lo simple del modelo.
Y yo recuerdo que ellos tienen una dependencia radial. No, ellos no tienen una dependencia radial, porque todo lo hacen en una parcela. Oye, muchas gracias. Sí, todavía siguiendo con esto, tengo muchas siguientes, luego lo vemos en el AFI, pero digamos, continuando con esto, como que lo que no me acaba de, pues por un lado me encanta la idea de que lo que dices es que la presión está determinada por el peso del gas. Eso me parece que a final de cuentas está reivindicando la gravedad, ¿no? Es el peso de todo el gas y todo el material que tienes. Y a final de cuentas eso es lo que te está determinando todo. Pero lo que veo es que, por ejemplo, me da la impresión de que tu eficiencia de formación estelar está dependiendo simplemente de qué fracción del gas puede formar estrellas. Sí. Pero en realidad, por ejemplo, modelos como el nuestro, que trata, que dice, todo el gas formaría estrellas si no fuera destruido prematuramente por un evento de formación estelar, más bien lo que tendría a decir es, me aumenta la fracción autogravitante, pero me disminuye la cantidad de gas que logra terminar el proceso de colapso. Y en ese sentido, lo que siento que aquí no entendí bien cómo embona, es, tú hablaste de que de alguna manera tienes que estar regresando el gas, porque tú estás hablando de una tasa de formación de gas molecular. Pero tienes que tener una tasa de destrucción de gas molecular, que de alguna manera debe de cuadrar con la tasa de formación estelar. Bueno, supongo que está en equilibrio. O sea, pero entonces eso te daría una predicción de tu modelo entre la tasa de formación de gas molecular y la tasa de formación. Sí, ahí está. Ah, 5 por 10 a la menos 2 masas solares por kiloparsec cuadrado por año para la vecindad solar. esa es la que te está... Sí, y encontramos la distribución radial. Entonces, no sé, Luis Felipe, que se dedica a gas molecular, nos podrá decir qué tan bien o qué tan mal está eso. O están, ¿no? Pero entonces, ¿esa tasa es la de formación de gas molecular o la de formación de estrellas o las dos? Obtenemos la tasa de formación de gas molecular primero, y después obtenemos la tasa de formación de estrellas. Y con el cociente de esas dos obtenemos la eficiencia de la formación estelar. ¿Sí? Y digamos, la suposición es que, metalicidad y presión están definiendo las condiciones de las nubes en tu disco. O sea, la presión son las que definen esto. Pero la dispersión de velocidades, la temperatura de cada una de las componentes y todo eso depende de la tasa de formación estelar, que es, a fin de cuentas, la que está haciendo que el gas molecular sea destruido. Y es destruido por dos procesos. Uno es cuánto gas se transforma en estrellas. Y dos, es cuánto gas se evapora. ¿Ok? Y ese es el que calculaste. Pues sí. ¿Ok? Eso me decía. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, las pizzas ya llegaron, así que alguien más modere. ¿Te vas a comer? Seguimos. Ya estamos. A ver, Susana, sí. Si algún observador de una galaxia puede medir la cantidad de gas molecular o atómico, ¿cómo mide la presión? ¿Dónde está? Sí, pues, Sí. es así observacional, pero como que quiero entender cómo va a aplicar tu modelo. Ok. Observacionalmente, ¿cómo se mide? Y digo, de hecho, hay dos. Ya me pasé. Observacionalmente lo hacen de dos maneras. Y las dos son básicamente la misma, Aquí está. No sé si se alcanza a ver hasta allá, pero digamos, lo que da la presión es el producto de la densidad superficial total de gas, o sea, sumas gas ionizado, gas atómico y gas molecular, por la densidad superficial total de masa.
sea, sumas gas, estrellas y materia oscura. A mucha gente no le gusta la materia oscura, pero se ve la dispersión de velocidades, entonces hay algo ahí que, llámale como quieras, materia oscura. Y eso multiplicado por este factor que es una cosa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y esto lo puedes escribir, pues como se los acabo de decir, la distribución de gas por la distribución total, que es la suma del gas, más la suma de estrellas, más la suma de materia oscura. ¿De acuerdo? Entonces tienes estas dos y las juntas y tienes esta que es gas. Y aquí tienes un término que va como sigma cuadrado de gas. Es la autogravedad o digamos, la parte de la autogravedad del gas que contribuye a la presión. Esa otra depende de el resto de la masa. Y si tú tienes un disco y digamos, tus estrellas y tu materia oscura se va hasta 10 kiloparsecs, pero tu gas está únicamente en 100 parsecs, a ti no te importa de 100 hacia arriba. ¿De acuerdo? Porque toda esa parte no contribuye al peso. El peso es nada más digamos, la atracción gravitacional de aquí para abajo, no de aquí para arriba. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron, y Bruce Emerling fue el primero en hacerlo, es esta parte de decir, a mí no me importa lo que está arriba. Entonces tomo el cociente de velocidades del gas a la dispersión de velocidades de las estrellas. Entonces, el cociente de velocidad del gas entre la velocidad de dispersión de las estrellas te dice qué parte de todo eso es lo que tú debes de mantener para tu presión. Y a eso le llaman presión hidrostática. ¿Ok? Muy bien. El grupo de Blitz y de Ivo Streicher y ellos quisieron hacerlo un poco más sofisticado. Digo, esta es una buena aproximación. Y a eso le llaman presión hidrostática. Lo que hicieron, sobre todo, es que como tienes esta tasa de formación estelar que te está cambiando la escala de altura del gas, entonces dice, pues voy a generar una presión que le voy a llamar presión de equilibrio dinámico, porque no es constante, sino que está variando por esto, y lo que hacen es suponer que el disco de estrellas es isotérmico. ¿Ok? Y al suponer que el disco de estrellas es isotérmico, ven la contribución de una distribución isotérmica de masa con el valor de la escala de altura que obtienen en diferentes momentos, que están variando, pero que en promedio es igual al otro. ¿Ok? Entonces, eso lo puse, digamos, esa diferencia la puse como este factor gamma. Entonces, obtienes cuánto vale gamma para el caso del medio y cuánto vale omega. O sea, cuánto vale omega para el caso del medio y cuánto vale omega para el caso de Streicher. Y tomas el cociente de los dos y el cociente de los dos es un factor de 2. Entonces, si tú vas a los resultados observacionales y ves, digamos, los valores que obtienen para la presión hidrostática y para la presión de equilibrio dinámico, el factor entre ellas es 2. O sea, se dan... No hay espías aquí. Se dan todo con el dedo, porque en realidad es la misma cantidad, excepto por un factor constante. ¿Ok? Y eso no lo ves, digamos, con todo el merjunje que arman en los modelos. Son modelos muy complicados. Y la verdad digamos, hay muchísimo talento ahí metido y hay un trabajo padrísimo. ¿Quieres? Una pregunta, sí, Sí. No, ya. Yo puedo seguir hablando. ¿Por qué el modelo se aplica a partir de 5 kiloparsecs? ¿Por no qué? de 1. Ajá, o de 2. Porque adentro de 5 kiloparsecs tienes el bulbo, que tiene una distribución esférica.
Entonces no lo puedes suponer como un disco plano paralelo, pero de 5 para afuera es un disco plano paralelo o cuasi plano paralelo. Entonces, bueno, perdón. Cuando comparas el resultado con Ballesteros, con el trabajo de Jorge, ellos los valores los sacaron tomando como toda la galaxia, ¿no? No. O también lo fue a partir de 5 No, ellos lo que hacen son regiones, ahorita déjenme ir para allá. Ah, no, estamos. La última. Sí, no, pero estamos más cerca de las primeras. Ajá. Bueno, yo pensé que estábamos más cerca de las primeras. Ahí estamos. Ok. ¿Viste cuántas galaxias son? 96. ¿Viste cuántos puntos hay ahí? Sí, sí, lo hace. Todísimos. Porque ahí están sus puntos más los puntos de otros. Pero además, para cada galaxia, ellos ven a diferentes radios galactocéntricos cómo está la tasa de formación estelar. Ajá, o sea, lo hicieron con un IFU, ¿no? ¿Perdón? Estos son IFUs. Son. Sí, perdón, sí, bueno, sí, ellos lo que están mirando son regiones específicas de formación estelar dentro de una galaxia. Y entonces quitaron como la parte de los 5 pasos. No, ellos no quitan nada. Okay. No, ellos toman una galaxia, ven dónde hay formación estelar y miden cuál es la tasa de formación estelar y miden los parámetros galácticos que les dan la presión, la densidad superficial molecular, la densidad superficial de masa, o más bien de estrellas. Y entonces como que pueden quitar esa contribución del polvo. No. A ver, los que hacen la separación somos nosotros, ellos no. Exacto, eso es lo que digo, que ellos, o sea, están como Ellos- todo y luego el modelo es solamente pensando en que no existe esa contribución, ¿no? Bueno, mi modelo es decir, lo que pasa allá adentro, yo no soy chismoso, no. Ok. No, es que lo preguntaba porque, vamos, el límite inferior coincide bastante bien con el límite que ellos tienen inferior, ¿no? Pero el superior queda justo en medio y entonces, ¿cómo? No, a ver, Las partes más internas de las galaxias son las partes que están más arriba a la escala derecha. Ajá, Sí. no, pero el mismo en diagonal. Ajá, la línea roja es el límite inferior, ¿no? la Y línea negra es el superior y la punteada es el best fit de ellos. Pero ellos tienen todavía como galaxias en la parte gris, ¿no? No, Tienen puntitos que les caen en la parte gris. pero son regiones específicas, digamos, aquí no puse toda la bola de puntos, Sí, pero si te acuerdas, está Sí, aquí. sí, que tienen regiones ahí, pero ¿cómo se explicarían esas regiones? ¿Cuáles? Las que están como hacia arriba del upper limit. O sea, Ajá. A ver, no entendí. sí, o sea, tienes un montón, lo que pasa es que a cada presión tienes un montón de dispersión, Sí. en buena medida por este efecto de que tienes formación estelar y te genera una presión mayor, te infla el disco, y entonces, aunque tú tengas más o menos la misma densidad lunar, pues esté mayor o menor tasa de formación estelar. Entonces, eso es lo que te genera la dispersión en Y. Ajá. Ahora, las partes internas de la galaxia están a la derecha, arriba, Sí. las partes externas Aquí, las partes internas están aquí. Esta es la presión, estas son las zonas de alta presión. ¿Ok? Y las zonas más externas son estas. Ajá. ¿Ok? Guardan los puntos que están. Y la razón es muy simple. Ajá, pero por ejemplo, si vamos a 4.5, por ejemplo, en el eje X, y más o menos como a 1.5 en el eje Y. O sea, no llegas más arriba. Ajá, ¿por qué no? Porque el límite superior no llega más arriba del modelo. En otras palabras, ¿por qué hay puntos que exceden el límite superior? Exacto. Sí, Pues eso no me lo preguntes a mí, digo yo. O sea, es un Pero bueno, ¿cómo podrían? O sea, ¿qué es lo que estaría faltando en el modelo para poder? Mira, a ver, hay una cosa que no dije y que es quizá fundamental y debí de haberla dicho. La relación de linealidad con la presión se da a bajas presiones. O sea, de aquí a acá. Porque aquí, si te das cuenta, se te da vuelta en esta dirección. ¿Sí? A altas presiones, la linealidad con la presión no se cumple. De hecho, hay datos de un grupo de ellos mismos, hay un paper de Sarah Ellison,
en donde extienden esta parte que se va en esta dirección. O sea, aquí hay una parte donde se aplana, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros decimos, y lo decimos bien subrayado en el paper, se da para bajas presiones. Presiones abajo de 5 en el logaritmo de P entre K, ¿ok? Arriba hay otros procesos y hay grupos que han tratado de explicar por qué se aplana en esta parte. Krumholtz y compañía lo que dicen, hacen un modelo similar al de IR, ¿ok? En donde la tasa de formación está regida por la presión y obtienen la misma parte de presión lineal. Pero para las zonas de alta presión, lo que supone es que hay torcas externas o internas en donde tienes flujos radiales de gas. Entonces, como la energía que inyectan las estrellas, a fin de cuentas, se va en dispersión de velocidades, que aumenta la dispersión de velocidades, al tener el flujo radial de gas, esto te aumenta la dispersión de velocidades sin que sea debido a la formación estelar. Entonces tú tienes una mayor dispersión de velocidades para acá con una tasa de formación estelar menor. ¿Ok? Entonces digo, yo creo que es una forma inteligente de abordar el problema. Hay otras formas y estamos examinando esas. Como les dije, los rayos cósmicos no se acoplan con las nubes difusas. Digamos, un parámetro fundamental en los rayos cósmicos es el coeficiente de difusión de los rayos cósmicos. O sea, qué tanto se mueven antes de ser deflectados, ¿ok? Y el coeficiente de difusión a lo largo del campo magnético es diferente al coeficiente de difusión perpendicular al campo magnético. El coeficiente de difusión perpendicular es básicamente el radio del árbol, pero el coeficiente de difusión a lo largo del campo magnético depende de varias cosas. Una de ellas es la energía de los rayos cósmicos, ¿ok? Mientras mayor es la energía, mayor es el coeficiente de difusión paralelo ¿cómo se llama? Al campo magnético. Entonces hay estudios sobre qué tan bien o qué tan mal se acoplan los rayos cósmicos dependiendo del coeficiente de difusión. Intuitivamente, que es además lo que obtienen, mientras más pequeño es el coeficiente de difusión, mejor se acoplan con nubes pequeñas, que sean de las dimensiones del coeficiente de difusión. ¿Está claro? Si el coeficiente de difusión es muy grande comparado con el tamaño de tu nube, los rayos cósmicos pasan como Pedro por su casa y no se acoplan a la nube. Entonces, en nuestra galaxia resulta que tenemos el CNM, el Cold Neutral Medium, y el WNM, el Warm Neutral Medium, simple y sencillamente porque los rayos cósmicos no se acoplan con las nubes difusas. Si se acoplaran, no existiría el CNM. O sea, los rayos cósmicos se amarran a la nube, depositan su energía y no permiten que se compacte, no permiten que aumente su densidad y no permiten que baje su temperatura. ¿Ok? Entonces, si tú incrementas, digamos, la cantidad de rayos cósmicos, una de las cosas que vas a terminar incrementando es la dispersión de velocidades, porque los rayos cósmicos y los campos magnéticos van amarraditos. Y entonces, un flujo fuerte de rayos cósmicos te genera inestabilidades en el campo magnético. Y entonces te enreda el campo magnético muchísimo. Y si tú tienes estas regiones de alta presión con un valor alto de rayos cósmicos, los rayos cósmicos van a inhibir a que se te formen nubes moleculares. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ese sería otro camino que estamos explorando. Entonces, se los platico porque es una desiderata
pero no tenemos resultados. No es un problema fácil de agarrar, ¿ok? Pero bueno, en esencia es esta parte, digamos, que se te forma una banana. I think we should have the remaining conversation over pizza, so let's thank the speaker. Okay. There you go.